Pues claro que no la está pasando nada bien, colectivo. Si ves estas tres cartas y la diferencia que hay con las tuyas, de todas maneras, fíjate en el video para que te des cuenta. Y mira lo que te dicen. Se tarda, pero llegará pero llegará. Tu indiferencia le está surtiendo efecto y siente que si no vuelve te perderá. Y te hablará, habrán encuentros, quiere cambiar, quiere sentar bases, recomenzar de nuevo, pero me hace falta que por favor veas esta lectura para que te des cuenta la gran diferencia que hay ahorita entre ustedes dos. Hola, hola, mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo muy bien. Vamos a empezar a hacer una lecturita para ti, a ver cómo están esas energías, ¿cierto? Vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas. Vamos a sacar entonces una nueva lectura para ti. Y esta lectura consiste en lo siguiente. Vamos a ver cómo está esa relación entre ustedes. Así estén juntos o no estén. Vamos a ver cómo está esa relación. Lo que te interesa saber con respecto a esa persona. ¿Cómo estás tú también? Porque yo generalmente no leo mucho a la persona en cuestión, sino a la otra persona. Pero en esta oportunidad vamos a ver, inclusive a enfrentarte energía contra energía. Enfrentamos la energía de esa persona contra tu energía y vamos a ir viendo cómo está la situación. ¿Ok? Las cartas están un poquito nerviosillas, parece ser. Así que bueno, vamos entonces a empezar. Yo voy a poner acá la primera energía de esa persona para contigo. La voy a poner acá. Y la energía tuya con respecto a esa persona. Y saquemos aquí una trama. ¿Qué significa? ¿Cómo está esa situación entre ustedes dos en este momento? ¿Ok? Aquí la vamos a poner. Eso es lo que vamos a ir visualizando y lo que vamos a ir declarando. ¿Qué es lo que realmente hay? Luego entonces vamos ya a ir viendo cuál sería, digamos, su pensamiento. Por supuesto acá su pensamiento. Cómo están sus sentimientos. También para ti tus sentimientos con respecto a esta persona. ¿Qué posibilidades hay de lo que esta persona pueda hacer? Una actuación de esta persona también para ti. Y luego viene un resultado final y un gran consejo que te pueda estar dando el tarot. ¿De acuerdo? Así que entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí en esta situación. Recuerda lo que pedimos. Primero, cómo está esa persona, su pensamiento con respecto a ti. Entonces vamos a sacar acá la carta. Y es una persona que mira, oye, qué maravilla. Yo diría que estamos comenzando bien en todo caso. Porque si fue una persona que se fue quizás de malhumorada, medio turbulenta, quizás a lo mejor con alguna molestia, que se fueron quizás o terminaron por una situación un poco fuerte entre ustedes. Esta es una persona que pareciera ser que está en su mente como bajándole 2 rayitas a esto. Como diciendo, oye, no debí haberlo hecho, lo estoy reconsiderando. ¿Cómo es posible? Caramba, mira, a lo mejor me fui como muy violentamente. A lo mejor yo no debía haber dicho esto, no debía haber hecho esto. Una persona que está reflexionando. Después de que lo hizo, ahora esta persona como reflexionando, ¿verdad que sí? Vamos entonces a ver ahora cuál es tu reacción con respecto a todo esto. Mira, yo te veo a ti bastante bien, celebrando quizás, saliendo a lo mejor, te veo así como bastante alegre a pesar de todo, a pesar de que esta relación pues no está ahorita en su mejor momento. No están ustedes quizás en el mejor momento, pero te veo a ti como que ya tú saliste un poco de esta situación o que verdaderamente estás poniendo, como decir, al mal tiempo buena cara. Pareciera que eso es lo que estoy notando en ti, en tu comportamiento, en tu pensamiento. Como que dices, de todas maneras, yo no voy a dejar de disfrutar.
yo no voy a dejar de aprovechar mi soledad o mi soltería en este momento. Claro que no, me voy a disfrutar, me voy a, como decir, me voy a soltar el moño, pues. Así mismo podría ser. Ahora sí que veo que esta personita como que se está dando cuenta quizás de que verdaderamente no debió haber cometido los errores y tú tranquilo, tranquila, se ve que fue esa persona que verdaderamente cometió quizás ese error. Ahora, ¿cómo? ¿Qué hay? ¿Qué posibilidades hay acá? ¿Qué posibilidades hay acá de que esta relación se pudiese volver a manifestar o no? ¿Cómo está la situación ahora? ¡Wow! Mira, copas y copas. Esta posibilidad es, te lo digo de una vez, la gran posibilidad que existe aquí es que se pueda hacer realidad este sueño. Quizás el sueño de volver otra vez a empezar una relación, quizás de tu lado, a lo mejor el sueño de querer seguir adelante con tu vida, porque no te veo en ningún momento hasta ahora, como decir, tirado en un sillón, llorando. Al contrario, estás disfrutando de tu vida, pero aquí veo la diferencia, pues, es que esta persona como que lo está estudiando, como que se está dando cuenta que verdaderamente no debió cometer el error que cometió. Quizás ahora es esta persona la que tiene ese remordimiento de conciencia y tú estás tranquilo o tranquila porque verdaderamente no fue de tu lado, fue de la parte de esa persona. Vamos a ver ahora para esa persona cómo está ese corazoncito, cómo está su corazón en este momento. Y mira, has de creer, es una persona que está esperando el mejor momento para un regreso, ¿sabes? Y mira cómo está el cielo está un poco nublado, el cielo está así como decir, como que si tuviera un poquito de desesperanza, una persona que está cabizbaja, una persona que ahorita en este momento no se siente muy alegre, muy contenta, que digamos. Todo lo contrario a como estás tú, sabrás. Todo lo contrario a como tú puedas estar. Tú estás como, yo no sé si es que tú estás seguro o segura que esta persona va a volver. O de verdad ya tú dijiste, ya yo no quiero más nada, yo sigo adelante. O a lo mejor tú sabes que en algún momento este sueño se pueda volver a hacer realidad. Y tú estás esperando el mejor momento quizás. Pero mírale para que veas, ¿no? El cielo tan nublado. Mira los nubarrones que tiene esta persona en su mente y en su corazón. Y mira tú el cielo tan brillante y tan despejado que tú tienes. Fíjate bien, date cuenta para que veas las interpretaciones de las cartas. Vamos a ver ahora, ese es el corazón de esta persona. Está bastante nublada la persona, bastante triste y esperando quizás algo en especial. Pero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? Ajá, siguen saliendo cartas de copas. Muy a pesar de todo, yo siento, muy a pesar de todo, tú estás como analizando muy bien la situación de esta persona. Yo siento y presiento que aquí como hay tantas copas, estas copas te corresponden por ley divina. Yo siento que en el fondo tú todavía sigues queriendo a esta persona, pero lo que estás es esperando a que esta persona verdaderamente reaccione. No te preocupes, esta persona hasta donde lo estoy viendo, hasta aquí, este es su mente, su corazón, veo la persona que está muy, pero muy fatigada, está bastante triste, está bastante melancólica. Míralo, el sol tan, es que se nota, mira, el cielo tan despejado que tú tienes acá y tú estás pensando y analizando muy tranquilamente la situación con esta persona y quizás a lo mejor alguien pudiese en algún momento venir a ofrecerte amor, una persona nueva, pero tú como que no, tú como que estás muy claro qué es lo que tú quieres y quieres hacer realidad un sueño. Igual esta persona, ¿sabes? Porque esto es lo que puede suceder entre ustedes dos, lo que posiblemente hay o el impedimento o la carta que pueda dar a que esto se pueda volver a dar. ¿Me explico? Entonces sí, mira las cartas muy claras acá, cielo muy despejado, mientras que esta persona tiene ese cielo bastante congestionado. Vamos a ver ahora entonces cuál
sería su posible actuación, la posible actuación de esta persona y luego tu actuación también. Vamos a ver aquí. Mira, está y siguen saliéndole bastante oscuridad en ese firmamento. Esta es una persona que lo está estudiando bastante, ¿sabes? Está analizando muchas posibilidades, se siente muy triste y está tomando decisiones. En este momento, esta persona está tomando decisiones quizás o para seguir su vida adelante porque está bastante triste o quizás para renovar. Esto es algo que lo siente en su corazón muy adentro. Es alguien que no habla, alguien que no comunica, alguien que no dice lo que está pasando. Como decir, el sufrimiento y la procesión la lleva por dentro. Y de tu parte, ¿cómo estás? Mira, tú estás aquí en este momento, te voy a decir, en la actuación, tú no estás como muy seguro o muy segura de quizás tomar de nuevo esta relación. Yo te veo a ti que como que más bien tú necesitas tiempo, quizás un poco de tiempo para que esto, para tú definirte como debe ser. Te siento como que a pesar de que esto se terminó, como que te quitaron un peso de encima, como que te sientes mejor así como estás, como que a lo mejor esta persona, por eso es que está como está, fíjate, está esperando quizás el mejor momento. Esta persona siente en el fondo que ya tú no eres la misma persona. Esta persona siente que en el fondo tú estás muy alegre, muy tranquilo, muy sereno, sigues adelante tu vida, no te sientes ahora como tan seguro o tan segura de volver a la relación y esta persona está analizando mucho esa situación. Está bastante triste por eso, déjame decírtelo. Vamos a ver ahora cuál sería verdaderamente el resultado súper final de todo esto. Y mira, es una persona que de verdad te lo digo honestamente, yo creo que a esta persona le va a costar y mucho entrar de nuevo en la relación contigo, porque creo que eres tú quien no le deja. Mira cómo está esta persona. Mira, se está llorando sobre esas copas que se derramaron, pero lo que no se ha dado cuenta es que todavía hay 2 copas aquí pendientes y que esas 2 copas esa persona las puede aprovechar. Como la carta está invertida, probablemente sí, esta persona busca la manera o está buscando el camino para una vuelta, como para hablarte, como para pedirte por favor, como para querer comunicarse contigo. Yo lo único que te sé decir es una cosa, ¿sabes? Que aquí todavía hay amor. Que aquí a pesar de que tú estás tranquilo, tranquila, tú estás como dándole esa dosis, esa dosis de patria, como dicen en mi pueblo, en mi tierra, esa dosis quizás de una dosis de indiferencia, una dosis de su propia medicina para que se dé cuenta realmente qué es lo que tiene que hacer. Y aquí veo un gran desequilibrio verdaderamente, mientras tú estás como indiferente, como haciendo tu vida, como que te veo tranquilo o tranquila, esta persona está completamente, digamos, en la miseria del desamor, te lo tengo que decir. Así que yo veo que sí hay posibilidades de un regreso, porque aquí se está viendo que se va a hacer realidad un sueño, el sueño de esta persona quizás de volver contigo y el sueño que tú tengas que quizás sea a lo mejor ni volver con esa persona, sino tener otra cosa, o puede ser que también tú estés esperando nada más a que esta dosis empiece a hacer su efecto. Y de verdad, esa dosis que tú le estás aplicando a esta persona parece ser que está dando todo el efecto que tú estabas esperando. ¿Qué te dicen? ¿Qué consejo te dice el tarot? Mira, el consejo que te dan es que tú no te preocupes, que lo que pasa es que esta persona está así como está porque verdaderamente tiene mucha culpa y muchos remordimientos. Esto es todo, por eso es que está esta persona así. Tú te ves tranquilo, te ves tranquila. ¿Qué diferencia de cartas? Sinceramente,
Tú te ves tranquilo o tranquila y esta persona sí que se ve completamente en la miseria. Y fíjate tú como su sol le sigue saliendo oculto, está oculto. Mira, una lluvia, una tempestad, las nubes están muy negras. Hay quizás un sol al final del camino, después de esta montaña, pero es algo que esta persona tiene que resolver. Es algo, alguien que verdaderamente sí que ha estado con su culpa, con sus remordimientos, ahora llora y muchísimo por ti. Y tú tranquilo, tranquila, le estás demostrando que verdaderamente tú puedes solo o sola, mi querido colectivo. Aquí no hay duda de eso. Vamos a sacar aquí dos mensajes canalizados y vamos a ver lo que te quieren decir, lo que te manda a decir esta persona. Se tarda, pero llegará. Tu indiferencia le está surtiendo efecto. Siente que si no vuelve, te perderá. ¿Estamos claros? Eso es parte de todo esto. Esto ya, como decir, este mensaje canalizado me lo está vaticinando, me lo está confirmando, me está confirmando esta lectura. Y también otro mensaje más y dice, te hablará, habrá encuentros, quiere cambiar, quiere sentar bases y recomenzar de nuevo. Eso todo lo está haciendo esta persona con esta carta. Eso lo está haciendo con esta carta. Quiere cambiar, quiere sentar bases y quiere recomenzar de nuevo. Así que no la está pasando para nada bien, mi querido colectivo. Te lo tengo que decir si eso era lo que quería saber. Así que ahí te estoy dejando con esta lectura. No sin antes pedirte, pues por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.